En el viejo valle. Por Lucy Maud Montgomery. El hombre se detuvo en la cima de la colina y miró sombríamente hacia el largo valle que se extendía debajo. Era de noche y, aunque las colinas que lo rodeaban todavía estaban iluminadas, el valle ya estaba lleno de sombras amables y plácidas. Un viento que soplaba a través de él, desde el brumoso mar azul, más allá hacía música salvaje en los escarpados abetos sobre su cabeza, mientras estaba de pie en un ángulo de la valla más larga, de color gris, con helechos hasta las rodillas. Había sido junto a estos abetos donde se había detenido hacía 20 años, volviéndose para echar una última mirada al valle que había debajo. El valle natal que nunca había visto desde entonces. Pero claro, los abetos no eran más que retoños jóvenes y vigorosos. Ahora eran árboles altos y nudosos, con troncos cubiertos de líquenes, y las ramas inferiores estaban muertas. Pero en lo alto, sus copas eran verdes, y reflejaban la luz azafrán del oeste. Recordó que cuando era niño pensaba que no había nada más hermoso que el sol de la tarde, cayendo sobre las ramas de abeto de color verde oscuro en las colinas. Mientras escuchaba el silbido y el murmullo del viento, la antigua melodía terrestre con el poder de llevar el alma al origen de los tiempos, los años se alejaron de él y olvidó muchas cosas, recordando más. Ahora sabía que siempre había anhelado en su corazón oír el canto del viento entre los abetos. Había llamado a ese anhelo con otros nombres, pero ahora sabía lo que era cuando, al oírlo, quedó satisfecho. Era un hombre alto, de cabello gris cierro, y rostro de conquistador, fuerte, despiadado, inquebrantable. Ojos de águila, rápidos para discernir e inquebrantables para perseguir. Mandíbula cuadrada e intrépida. Boca formada para guardar secretos y engatusar a los hombres a su voluntad, un rostro que ocultaba mucho y revelaba poco. Hablaba de poder e intelecto, pero el alma del hombre era algo oculto. No en la arena donde había luchado y triunfado, dando ferozmente golpe tras golpe, se podía demostrar. Pero aquí, mirando hacia la patria, con la fuerza de las colinas a su alrededor, se alzó dominante y reclamó lo suyo. El antiguo vínculo se mantuvo. Allá abajo estaba su hogar, la vieja casa que lo había albergado, las tumbas de sus parientes, los amplios campos donde había soñado sus sueños de infancia. ¿Debería ponerse manos a la obra? Esta fue la pregunta que se hizo. Había vuelto a ello, desconsolado de sus ídolos del mercado. Durante años lo habían satisfecho, la compra, la venta y la obtención de ganancias. El enfrentamiento de fuerza, y arte contra fuerza, y arte, la lucha incansable, el júbilo de la victoria. Entonces, de repente, le habían fallado a su adorador. Dejaron de satisfacerle. Los sacrificios que había acumulado en sus altares no le sirvieron de nada en esta nueva necesidad y hambre de su ser. Sus dioses se burlaron de él, y él se cansó de su servicio. No había cosas mejores que estas, cosas que alguna vez había conocido, amado, y olvidado. ¿Dónde estaban los ideales de su juventud, las elevadas aspiraciones que lo habían impulsado entonces? ¿Dónde estaban el entusiasmo de los nuevos amaneceres, la seriedad de las horas de trabajo bien realizadas y decididas, la satisfacción de un buen día vivido dignamente, al atardecer,
¿El descanso ininterrumpido de largas noches estrelladas? ¿Dónde podría volver a encontrarlos? ¿Estaban todavía disponibles para la búsqueda en el viejo valle? Con ese pensamiento surgió un gran anhelo de volver a casa. Había tenido muchas viviendas, pero ahora se daba cuenta de que nunca había pensado en ninguno de esos lugares como su hogar. Inconscientemente, ese nombre se había mantenido sagrado en la larga y verde cañada que miraba hacia el mar donde había nacido. Así que había vuelto a ello, atraído por el anhelo de no encontrar resistencia. Pero al final sintió miedo. Habían habido muchos cambios, de eso estaba seguro. ¿Seguiría estando en casa? Y si no, ¿no sería la pérdida sumamente irreparable y amarga? ¿No sería mejor marcharse, después de haberlo contemplado desde la colina y haber oído la saga de los abetos, manteniendo su memoria nítida, que arriesgarse a la probable desilusión de un regreso a los lugares que lo habían olvidado? ¿Y sus amigos a quienes los distintos años ciertamente debieron haber cambiado como él mismo había cambiado? No, él no bajaría. Había sido un capricho tonto venir, tonto, porque el objeto de su búsqueda no se encontraba allí ni en ningún otro lugar. No podía volver a entrar en la herencia de la niñez y en el corazón de la juventud. No pudo encontrar allí los viejos sueños y esperanzas que habían hecho la vida dulce. Comprendió que no podía devolver al antiguo valle lo que de él había tomado. Había perdido esa riqueza intangible y totalmente real de fe, idealismo y entusiasmo. Lo había cambiado por el oro duro y amarillo del mercado, y por fin se dio cuenta de que era mucho más pobre que cuando abandonó ese valle natal. El suyo era un hombre que representaba a millones, pero estaba privado de esperanza y propósito. No, él no bajaría. No quedaba nadie allí, inmutable, para darle la bienvenida. Allí sería un extraño, incluso entre sus parientes. Se quedaría un rato en el cerro, hasta que la noche cayera sobre él, y luego regresaría a su lugar. Abajo, en la cima de una pequeña colina, vio su antigua casa, una casa de color gris, casi escondida entre abedules blancos y manzanos, con un espeso bosque de abetos al norte. Había nacido en esa vieja casa. Su primer recuerdo fue estar parado en su umbral y mirar a lo lejos las largas colinas verdes. ¿Qué hay sobre las colinas?, le había preguntado a su madre. Con una sonrisa ella había respondido: muchas cosas, muchacho. Cosas maravillosas, cosas hermosas, cosas desgarradoras. Algún día iré a las colinas, y los encontraré a todos, madre, había dicho con firmeza. Ella se había reído, y suspirado, y lo había atrapado en su corazón. No recordaba a su padre, que había muerto poco después del nacimiento de su hijo, pero que bien recordaba a su madre, su pequeña madre de ojos castaños, y rostro de niña. Había vivido en la granja hasta los 20 años. Había cultivado los amplios campos, y entrado y salido entre la gente, y su vida había sido su vida. Pero su corazón no estaba en su trabajo. Quería ir más allá de las colinas, y buscar lo que sabía que debía estar allí. El valle era demasiado estrecho, demasiado plácido. Anhelaba conflictos y logros. Sintió que el poder, el deseo y el ansia de esfuerzo se agitaban en él.
O, cruzar las colinas hacia un mundo donde vivían los hombres. Ese había sido el objetivo de todos sus sueños. Cuando murió su madre, vendió la granja a su primo, Stephen Marshall. Supuso que todavía le pertenecía. Stephen había sido una buena persona, un poco lento y laborioso, tal vez, bovinamente contento de vivir en las colinas, sin escuchar ni responder nunca al atractivo del más allá. Sin embargo, podría ser que hubiera elegido la mejor parte. Vivir así en la tierra de sus padres, con una esposa ganada en la juventud, e hijos que crecerían a su alrededor. El hombre sin hijos ni esposa, que miraba hacia abajo desde la colina, se preguntó si le habría pasado lo mismo si se hubiera contentado con quedarse en el valle. Quizás. Había estado Joyce. Se preguntó dónde estaría Joyce ahora, y con quién se habría casado, porque, por supuesto, se había casado. ¿Vivía también ella en algún lugar del valle, la matrona y satisfecha madre de muchachos y muchachas? También podía ver su antigua casa, no muy lejos de la suya, justo al otro lado de un prado verde a través de un sendero, y una escalera a través de los abetos más allá. ¿Cuántas veces había recorrido ese camino en los viejos tiempos, sabiendo que al final le estaría esperando Joyce, entre los abetos? Joyce, la compañera de juegos de la infancia, la dulce confidente y compañera de la juventud. Nunca habían sido amantes declarados, pero él la había amado entonces, como ama un niño, aunque nunca le había dicho una palabra de amor. Solo Joyce conocía sus anhelos, sus ambiciones y sus sueños. Él se los había contado todo libremente, seguro de la comprensión y la simpatía que ninguna otra alma en el valle podría brindarle. Cuán sincera, fuerte, femenina y gentil había sido siempre. Cuando salió de casa tenía la intención de volver con ella algún día. Se habían separado sin promesa ni beso, pero él sabía que ella lo amaba, y que él la amaba. Al principio mantuvieron correspondencia, luego las cartas empezaron a disminuir. Fue su culpa. Lo había olvidado gradualmente. Los intereses nuevos, feroces y ardientes que llegaron a su vida desplazaron a los antiguos. El amor de la niñez fue quemado en esa ardiente llama de ambición y competencia. No había tenido noticias de Joyce durante muchos años. Ahora, de nuevo, recordó mientras contemplaba los campos de la patria. Los viejos lugares habían cambiado poco, por mucho que temiera de la gente que vivía en ellos. Allí estaba la escuela a la que había asistido, un pequeño edificio encalado, de alero bajo, apartado de la carretera principal, entre abetos verdes. Más allá, entre altos olmos, se encontraba la antigua iglesia con su torre cuadrada cubierta de yedra. Se alegró de verla. Había esperado ver una nueva iglesia, ofensivamente impecable y moderna, porque esta iglesia era vieja cuando él era un niño. Recordó las muchas veces que había caminado hasta allí en las tranquilas tardes de domingo, a veces con su madre, a veces con Joyce. El sol se puso mar adentro, y absorbió toda la luz de la cúpula aventada del cielo. Las estrellas aparecían solitarias y cristalinas sobre las lejanas curvas violetas de las colinas. De repente, mirando por encima del hombro, vio a través de un arco de ramas de abeto negro una luna joven que se balanceaba, baja en un lago de cielo azafrán pálido.
Sonrió un poco, recordando que en la infancia se consideraba un buen augurio ver la luna nueva sobre el hombro derecho. Abajo, en el valle, las luces empezaron a parpadear aquí y allá como estrellas terrestres. Esperaría hasta ver la luz de la cocina desde la ventana de su antigua casa. Entonces él se iría. Esperó hasta que todo el valle estuviera dividido en zonas con un cinturón brillante, pero ninguna luz brillaba entre sus árboles nativos. ¿Por qué faltaba esa luz que tantas veces había saludado al anochecer, al regresar de sus paseos juveniles por las colinas? Se sentía ansioso e insatisfecho, como si no pudiera marcharse hasta haberlo visto. Cuando ya había oscurecido, descendió resueltamente la colina. Debía saber por qué le había fallado la luz del hogar. Cuando se encontró en el viejo jardín, su corazón se enfermó y le dolió por la decepción y la amarga nostalgia. Bastaba una mirada, incluso en la penumbra de la noche de verano, para ver que la vieja casa estaba desierta y en decadencia. La puerta de la cocina se abrió sobre bisagras oxidadas. Las ventanas estaban rotas y sin vida. Las malas hierbas crecían espesas sobre el patio y se amontonaban sin sentido hasta el mismo umbral a través de las grietas de la podrida plataforma. Cuthbert Marshall se sentó en el viejo escalón de arenisca roja de la puerta e inclinó la cabeza entre las manos. Esto era a lo que había regresado, este fantasma y ruina de su pasado. ¡Ay, amargura! Desde donde estaba sentado vio la nueva casa que Stephen había construido más allá del bosque de abetos, con una luz alegre brillando desde su ventana. Después de mucho tiempo se acercó, y llamó a la puerta. Stephen se acercó, un granjero corpulento y canoso, con un niño regordete sobre el hombro. No había cambiado mucho. Cuthbert lo reconoció fácilmente, pero Stephen Marshall no reconoció a este hombre con quien había jugado y trabajado durante años. Cuthbert se vio obligado a decir quién era. Fue recibido instantáneamente y calurosamente. Stephen se alegró sinceramente de verlo, y su hermosa esposa, a quien recordaba como una muchacha del valle, esbelta y de mejillas frescas, le brindó una hospitalidad amable y elegante. Los niños y las niñas pronto también se hicieron amigos de él. Sin embargo, se sentía el extraño, a quien los largos y veloces años habían apartado para siempre de su antiguo lugar. Él y Stephen hablaron hasta tarde esa noche, y por la mañana él cedió a sus súplicas de quedarse un día más con ellos. Lo pasó vagando por la granja, y los viejos lugares frecuentados por el bosque y el arroyo. Sin embargo, no pudo encontrarse a sí mismo. Este valle guardaba su pasado, pero no podía devolvérselo. Había perdido la palabra maestra que podría haberlo obligado. Le preguntó a Stephen detalladamente sobre todos sus viejos amigos y vecinos, con una excepción. No podía preguntarle qué había sido de Joyce Cameron. La pregunta estuvo en sus labios una docena de veces, pero se abstuvo de pronunciarla. Tenía un temor vago y secreto de que la respuesta, fuera cual fuese, le haría daño. Por la tarde se dio a un capricho, y cruzó hasta la granja de los Cameron, por el antiguo sendero que todavía se mantenía abierto. Caminó lenta y soñadoramente, con los ojos fijos en las lejanas colinas surcadas por el esplendor del atardecer. Así había caminado en los viejos tiempos,
pero ahora no soñaba con lo que había más allá de las colinas, y Joyce no estaría esperando entre los abetos. El estilo que recordaba había desaparecido, reemplazado por una pequeña puerta rústica. Al pasar por allí, levantó los ojos y allí, ante él, la vio, alta y grácil entre los árboles grises, con la luz del oeste cayendo sobre su rostro. Así había permanecido, así había lucido muchas noches de antaño. Ella no había cambiado. Se dio cuenta de ello en la primera mirada de asombro e incredulidad. Quizás había líneas en su rostro. 1 o 2 hilos plateados en el suave cabello castaño. Pero aquellos espléndidos y firmes ojos azules eran los mismos. Su alma miraba a través de ellos, fiel a sí misma, la incondicional, valiente y dulce. El alma de la doncella maduró hasta convertirse en mujer. Joyce, dijo, estúpidamente, incrédulo. Ella sonrió, y extendió la mano. Me alegro de verte, Cuthbert, dijo simplemente. La Merry, de Stephen me dijo que habías venido. Y pensé que vendrías a vernos esta noche. Ella le había ofrecido solo una mano, pero él tomó ambas y la abrazó, mirándola con avidez como un hombre mira algo que sabe que debe ser su salvación, si la salvación existe para él. Es posible que todavía estés aquí, Joyce. Dijo lentamente. Y no has cambiado en absoluto. Ella se sonrojó ligeramente, y apartó las manos, riendo. Oh, efectivamente lo he hecho. He crecido, viejo. El crepúsculo es tan amable que lo oculta, pero es verdad. Entra en la casa, Cuthbert. Mi padre y mi madre estarán encantados de verte. Después de un poco, dijo implorante. Primero quedémonos aquí un rato, Joyce. Quiero asegurarme de que esto no sea un sueño. Anoche estuve de pie en esas colinas de allá, y miré hacia abajo, pero tenía la intención de irme porque pensé que no quedaría nadie para darme la bienvenida. Si hubiera sabido que estabas aquí. ¿Has vivido aquí en el viejo valle todos estos años? Todos estos años, dijo suavemente, supongo que crees que debe haber sido una vida muy pobre. No. Soy mucho más sabio ahora que antes, Joyce. He aprendido sabiduría más allá de las colinas. Uno aprende allí, con el tiempo, pero a veces la lección se aprende demasiado tarde. Te digo lo que he aprendido, Joyce. La esencia de la lección es, que dejé atrás la felicidad en el viejo valle. Cuando me alejé de él, la felicidad, la paz y la alegría de vivir. Durante mucho tiempo no extrañé estas cosas. Ni siquiera sabía que los había perdido. Pero he descubierto mi pérdida. Sin embargo, has sido un hombre de mucho éxito, dijo asombrada. Como el mundo llama éxito, respondió con amargura. Tengo lugar, riqueza y poder. Pero eso no es éxito, Joyce. Estoy cansado de estas cosas. Son juguetes de niños mayores. No satisfacen el alma del hombre. He regresado al viejo valle en busca de algo que pueda satisfacerme, pero tengo pocas esperanzas de encontrarlo, a menos que... Él guardó silencio, recordando que había perdido todo derecho a recibir su ayuda en la búsqueda.
Sin embargo, se dio cuenta claramente de que solo ella podía ayudarlo, solo ella podía guiarlo de regreso al camino que había perdido. Le parecía que ella guardaba todo el bien de su vida, toda la belleza de su pasado, todas las posibilidades de su futuro. La suya era la palabra maestra, pero ¿cómo se atrevería a pedirle que la pronunciara? Caminaron entre los abetos hasta que salieron las estrellas, y hablaron de muchas cosas. Había mantenido intactos la frescura de su alma y sus ideales. En la paz del viejo valle había vivido una vida estrecha en apariencia, maravillosamente profunda y amplia en pensamientos y aspiraciones. Sus colinas nativas limitaban la visión de sus ojos, pero la perspectiva del alma era lejana y sin obstáculos. En los lugares tranquilos y en los caminos verdes ella había encontrado lo que él no había podido encontrar, el secreto de la felicidad y el contento. Sabía que si esta mujer hubiera caminado de su mano a través de los años, la vida, incluso en el resplandor y el tumulto de ese mundo más allá de las colinas, nunca habría perdido su significado para él. Oh, qué tonto y ciego había sido. Mientras había buscado, y trabajado desde lejos, lo mejor que Dios había querido para él, había sido aquí, en el hogar de la juventud. Cuando la oscuridad cayó entre los abetos, él le contó todo esto, vacilante, torpemente, con anhelo. Joyce, es demasiado tarde. ¿Puedes perdonar mi error, mi larga ceguera? ¿Puedes volver a cuidarme un poco? Ella volvió la cara hacia el cielo entre las copas de los abetos, y él vio el reflejo de una estrella en sus ojos. Nunca he dejado de preocuparme, dijo en voz baja. Realmente nunca quise dejar de hacerlo. Habría dejado la vida demasiado vacía. Si mi amor significa tanto para ti, es tuyo, Cuthbert, siempre ha sido tuyo. La estrechó entre sus brazos y, al sentir el corazón de ella latiendo contra el suyo, comprendió que había encontrado el camino de regreso a la felicidad simple y a la verdadera sabiduría, la sabiduría de amar y la felicidad de ser amado. Gracias por acompañarnos en la obra En el Viejo Valle. Por Lucy Maud Montgomery. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.